Muy buenos días a todos y todas. Soy Héctor Aponte Alequín y voy a conversar con ustedes en el día de hoy sobre oportunidades de investigación institucional en avalúo del aprendizaje. Soy investigador institucional en la División de Investigación Institucional y Avalúo del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y hoy es jueves 6 de febrero de 2025. La División de Investigación Institucional y Avalúo es la división en el recinto encargada del avalúo del aprendizaje y la evaluación de la efectividad institucional, y ha preparado esta serie de talleres, un ciclo de talleres dirigidos a orientar a la comunidad universitaria sobre las oportunidades que existen de investigación institucional. En ese contexto, este es el primer taller de un ciclo de talleres, así que este taller tiene el propósito de introducir el concepto de investigación institucional que algunos conocemos, otros no estamos tan familiarizados, y también introducir o vincularlo con las oportunidades relativas al avalúo del aprendizaje. Por lo tanto, vamos a comenzar por ahí, por esa distinción, el propósito y los objetivos del taller, las definiciones relativas a lo que vamos a discutir hoy, un estímulo, que es una encuesta que ustedes llenarán. Vamos a contrastar la investigación institucional con la investigación académica, a compararlas y contrastarlas. Estudiaremos un ejemplo de investigación institucional a base de avalúo del aprendizaje estudiantil y un ejemplo de investigación académica que integra el avalúo del aprendizaje estudiantil como una de sus variables, pero que también nace, emerge o surge de una investigación institucional. Conversaremos sobre el rol de las acciones transformadoras. Ese es verdaderamente el currículo oculto del taller y por ahí comenzaremos. Y por último, presentaremos algunos apoyos que ofrece la División de Investigación Institucional y Avalúo para esas personas, profesores, docentes de todo tipo, bibliotecarios, consejeros y personal administrativo también no docente que desea hacer investigación institucional, como nosotros podemos apoyarles. A lo último, aunque vamos a hacer preguntas durante el taller, pues al final hay un espacio separado para preguntas, porque más bien esta es una conferencia, es un formato de conferencia, no como otros talleres que yo ofrezco. Quizás los que han tomado talleres conmigo de comunicación efectiva, pues están acostumbrados a un ejercicio, pero en esta ocasión pues no vamos a trabajar de esa manera, sino más bien a base de discusión de ejemplos. El propósito del webinario o taller es fomentar la investigación institucional sobre temas de avalúo del aprendizaje estudiantil. Para ello tenemos que explicar qué es la investigación institucional y de alguna manera qué es el avalúo del aprendizaje estudiantil. Para este taller, y lo incluimos en la descripción y solicitamos que se enfatizara en las promociones, partimos de la premisa de que los asistentes al taller conocen el avalúo del aprendizaje estudiantil, conocen el assessment del aprendizaje estudiantil, que son dos conceptos distintos, conocen lo que es la evaluación y tienen experiencia haciendo avalúo del aprendizaje estudiantil. No obstante, eso no significa que todos aquellos que no cuentan con ese trasfondo se estimulen a conocerlo y pregunten, y creemos una comunidad de aprendizaje para que se unan a los esfuerzos de conocer qué aprenden los estudiantes, cómo aprenden los estudiantes y cómo nosotros como docentes apoyamos o nos convertimos en una variable del éxito estudiantil. Cómo nuestra acción, nuestra tarea docente fomenta ese crecimiento en el estudiante. Lo que acabo de decir, eso es avalúo. Ese recogido de datos para utilizarlos en favor del éxito estudiantil en la práctica. Si vamos a definirlo de manera práctica, pragmática, eso es lo que queremos hacer con el avalúo. Saber qué conocen, qué necesitan los estudiantes, qué necesita la comunidad estudiantil, cómo les enseñamos mejor, cómo fomentamos mejor el aprendizaje para transformarnos y adaptarnos
a esas necesidades que propenden al éxito estudiantil. ¿Qué nos proponemos en este taller? Nos proponemos discutir ejemplos de investigaciones realizadas con el apoyo de la DIA, de la División de Investigación Institucional y Avalúo, a base de datos reportados en OLAS. OLAS, lo voy a explicar más adelante, es el Online Learning Assessment System del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Un programado en el que las y les docentes reportan datos de avalúo del aprendizaje estudiantil relativos o alineados a gran escala a los 8 dominios de aprendizaje subgraduados y los 6 dominios de aprendizaje graduados. Por lo tanto, cuando hacemos avalúo del aprendizaje estudiantil apoyado por la DIA, partimos de la noción de que nuestro estudiante es un aprendiz, es un learner, y que se gradúa de una institución de educación superior. Trascendemos un poco o nos salimos de la cajita de mi programa académico, de que tiene un bachillerato, está estudiando biología o está estudiando sociología o está estudiando nutrición, para pensar en ese estudiante como un estudiante universitario del recinto de Río Piedras, en el caso de lo que es este taller. Esa es una noción muy importante para la conversación que vamos a tener sobre la investigación y el avalúo del aprendizaje. Esa noción de que el estudiante es un aprendiz que está en una institución de educación superior y no necesariamente mi preocupación mayor son los contenidos del programa, sino que mi preocupación mayor como facilitador del proceso de aprendizaje es el perfil que ese estudiante va a tener cuando se gradúe de esta institución. Por eso, hoy en día, cuando hacemos avalúo del aprendizaje en el recinto, enfatizamos en que queremos ver el desempeño de los estudiantes. Por un lado, el desempeño de los programas, de los estudiantes en los programas académicos, pero nos interesa tener insumos sobre el comportamiento global de esos estudiantes en términos del cumplimiento de esos 8 dominios: comunicación efectiva, pensamiento crítico, responsabilidad social y todos los demás dominios, tecnología, competencias de información, porque tenemos un perfil de estudiante que se cambia de facultad. Así que tenemos un estudiante que puede empezar en la Facultad de Ciencias Naturales, estar 2 años en la Facultad de Administración de Empresas y luego reclasificarse a la Facultad de Ciencias Sociales. No importa la cantidad de cursos que tomó, no importa de qué programa se graduó, nos interesa que en ese trayecto en la universidad alcance unos conocimientos y unas destrezas en común que se traducen en competencias para su vida, para el aprendizaje de la vida, y en learning outcomes, en productos del aprendizaje que tuvo a lo largo de esa carrera. Parte de fomentar la cultura de avalúo del aprendizaje, de recoger estos datos, es salirnos de la cajita de nuestro programa, de pensar en cómo nuestro programa está dentro de un macro, de algo más grande que es la institución de educación superior, y que no necesariamente un estudiante que se gradúa de una disciplina va a ejercer en esa disciplina. Esos son algunos de los cambios de nociones que están ocurriendo y se están discutiendo en las agencias acreditadoras, principalmente en la que nos acredita a nosotros como institución, que es la Middle States Commission on Higher Education. Yo he estado asistiendo a las convenciones anuales, asistí a la de diciembre, y parte de la discusión va encaminada hacia esa noción, ¿verdad? De un poco salirnos de nuestros programas académicos. Sí son importantes, sí queremos evaluar su efectividad, pero queremos mirar más al estudiante. Todo eso para el objetivo 1, pero es parte del contexto que quería llevarle a ustedes más allá de una presentación en PowerPoint. Esa es la diferencia entre el taller o el webinario grabado y tener la presentación en PowerPoint y leerla. Son 2 instancias de comunicación muy distintas. Bueno, el segundo objetivo que nos proponemos
nos proponemos explicar el rol de las acciones transformadoras como variables de investigación. Como dije hace un rato, partimos de la premisa de que conocen lo que son acciones transformadoras en el contexto del assessment del aprendizaje y del avalúo del aprendizaje, pero las iremos explicando y a través de ejemplos también las iremos presentando de modo que podamos aprovecharlas como variables de investigación. Nos proponemos también exponer oportunidades de investigación institucional por parte de los programas académicos a base de los informes sometidos en horas. La audiencia a la que está dirigida este taller son los profesores, coordinadores de avalúo y personas que trabajan con avalúo en el recinto de Río Piedras, pero de todas maneras, el insumo que van a ofrecer aquellas personas que sean de otras unidades o recintos o de otras instituciones también es valioso como modelo o como esquema crítico, como modelo a seguir o como modelo para no seguir, para observar cómo funciona o no funciona. Así que nos propusimos en la DIA que este taller sirva. Entonces, pues queremos que esos programas académicos comiencen a hacer investigación institucional. Algo les cuento anecdóticamente que a mí me perturbó un poco. Nosotros nos celebramos, llevamos a cabo un coloquio de coordinadores de avalúo del aprendizaje y tuve un momento de perturbación, de perplejidad, porque en la evaluación de la actividad, que fue muy buena, hubo un comentario anónimo, claro está, protegido, no sabemos quién fue. Nuestro último objetivo, cuarto objetivo, es distinguir la investigación institucional de la investigación académica, porque como les comenté, este es el taller que sirve de introducción al resto de los talleres del ciclo de investigación institucional de la División de Investigación Institucional y Avalúo. Al momento, estoy viendo la otra pantalla y aquí me ayuda Rita. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Vamos a definir algunos conceptos. Primero, la DIA es la División de Investigación Institucional y Avalúo del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Las tareas de investigación institucional, efectividad académica, acreditación y avalúo institucional y avalúo del aprendizaje en distintas unidades del sistema se trabajan de manera distinta. En Río Piedras, la División de Investigación Institucional integra la investigación institucional sobre el perfil de los estudiantes. Ese es un componente que se trabajan principalmente la doctora Mayra López, la doctora Sara Rosario y la doctora Isabel Montañez. De hecho, este viernes es el segundo taller del ciclo que va a ofrecer la doctora Sara Rosario y es sobre la construcción de cuestionarios. Esa es un área de la investigación institucional, investigar más con los estudiantes, los profesores, los docentes, su perfil, cómo son y qué necesitan desde el punto de vista de servicios y experiencia en la universidad. Otro componente es la efectividad institucional y la planificación estratégica, de modo que hay otro componente en la división que se dedica a trabajar con el plan estratégico, que ya los que son de Río Piedras ya deben estar informados sobre el plan, y cómo medir la efectividad en el cumplimiento de ese plan, rindiendo unos informes. Y por último tenemos el componente de avalúo del aprendizaje, que se ocupa de informar a las agencias acreditadoras y al público en general, como parte de nuestra cultura de rendición de cuentas, acerca de cómo aprenden nuestros estudiantes como estudiantes del recinto de Río Piedras. Esa pregunta no se contesta necesariamente con medidas como el índice de graduación y de retención, ni tampoco se contesta con las notas del todo, porque como bien todos ustedes saben, que sean docentes, sean bibliotecarios, investigadores, consejeros, trabajadores sociales o profesores, sabemos que el estudiante está mediado por distintos factores que no todos tienen que ver con el conocimiento.
No todos tienen que ver con el desempeño en unos contenidos o en unas competencias. En relación con el avalúo del aprendizaje intenta, no estoy diciendo que lo hace, intenta, o mejor dicho, para no hacer antropomorfismo, nosotros, usando el avalúo del aprendizaje, intentamos aislar todos esos factores y medir específicamente el desempeño de los estudiantes en unos dominios de aprendizaje. Esa es la noción de la que parte el recinto de Río Piedras, que en términos generales está alineado con el concepto de la Middle State Commission on Higher Education acerca de Learning Outcomes o productos del aprendizaje. Y por otro lado, se basa que creo que lo cito más adelante, de Volkwine, de los estudios de Volkwine, que es especialista en aceptación del aprendizaje, y que en 2011 publica un artículo fundacional en cómo las instituciones de educación superior miden el aprendizaje. Hay acreditadoras, o tal vez ustedes estén relacionados con el concepto de competencia. El concepto de competencia en este contexto es distinto de lo que hacemos en el recinto como requisito mínimo, porque el learning outcome o el producto del aprendizaje propende a resultados más sumativos, al producto del aprendizaje al terminar. Por eso es que a los que sean de Río Piedras, hasta ahora, porque esto va a cambiar, vamos a transformarnos, hasta ahora, para cumplir con el avalúo, lo único que estamos pidiendo es una medida final del curso. Eso va a cambiar, porque nosotros, específicamente en mi caso, como investigador institucional, parte de la tarea de investigador institucional, hacemos investigación desde el punto de vista académico, pero hacemos investigación, es el uso de la palabra investigación o investigador, más como investigator en inglés. Así que hay una noción de auditoría y de monitoría. No es lo mismo research que investigation. En español es más transparente, pero además de ser un institutional researcher, yo soy un institutional investigator. Así que investigo aquellos elementos que son que se salen de la norma o que propenderían a una monitoría o una auditoría en relación con el aprendizaje. Por ejemplo, y ese ejercicio es un ejercicio de avalúo del avalúo, de una evaluación de la efectividad del avalúo. Y les adelanto, este tema me apasiona mucho, así que yo sigo hablando y hablando y hablando, pero me pueden, como dije al principio, pueden escribir en el chat, alzar la mano y comentar, porque me voy en un frenesí de pasión por el avalúo. Es un tema que me apasiona mucho y me gusta. Por lo tanto, eso significa que nosotros, al hacer el avalúo del avalúo, y esto también se ha hecho en la Asociación Internacional de Investigación Institucional, que más adelante se las presentaré, y en Middle State también las discusiones propenden a movernos del learning outcome a un learning outcome un poco más adaptado a las competencias. Y para medir competencias tenemos que medir distintos estadios en el aprendizaje. Así que pronto van a ver que les solicitaremos que además de la medida final en el aprendizaje haga una medida inicial y que se haga en el curso, en el mismo curso. Así que más o menos un esquema de pre y post, aunque no es eso. Pre-prueba y post-prueba no es necesariamente eso, sino que tenemos una medida una medida final para observar el progreso del estudiante y recoger información sobre cómo y qué están aprendiendo y cómo podemos cambiar para que aprendan, por un lado, y por otro lado, medidas en distintas etapas de la secuencia curricular. ¿Cómo hace la agencia acreditadora de educación, por ejemplo, CAEP, el Council on Accreditation and Educator Preparation, no provider, preparator, que ese es otro debate también, si somos proveedores a clientes o si preparamos estudiantes y seres humanos. Pues esa acreditadora de educación mide 3 etapas en el progreso del estudiante en su secuencia curricular, en los cursos de inicio, cursos del centro, cursos de final o cursos de salida. Esa es otra noción que vamos a ir incorporando, además de la noción del capstone, del curso final, en el que podemos establecer una comparación entre el learner o el aprendiz al principio y el learner o aprendiz al final. Todo esto se lo estoy diciendo en el contexto de por qué
estamos haciendo estos talleres en la DIA de investigación institucional, por un lado, y por otro lado, de avalúo del aprendizaje. Ya en marzo empieza el ciclo de talleres de avalúo del aprendizaje dirigidos a que como docentes hagamos esta investigación, conozcamos nuestros estudiantes, dialoguemos, compartamos y nos esforcemos porque los estudiantes aprendan. Saquemos esa pasión que tenemos por nuestra disciplina y la utilicemos o la sublimemos, o esas frustraciones que tenemos, para hablar en términos psicológicos, las sublimemos, hagamos sublimación hacia motivar a los estudiantes a que nos acompañen en esos retos. Por eso es que hago esta alocución tan extensa sobre el rol de la DIA en transformar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el recinto y cómo pueden emularse en otros recintos y unidades o no emularse y observarse de manera crítica. ¿Qué es el avalúo del aprendizaje estudiantil según se concibe en la DIA de acuerdo con la certificación 21 2023-2024 de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras? Es un esfuerzo continuo, sistematizado y sostenible para evaluar y mejorar el aprendizaje estudiantil. Continuo todos los semestres, con una regularidad, con una periodicidad, sistematizado con una estructura y un esquema que mantiene unos estándares y sostenible que se pueda hacer. Por eso proveemos el programado OLA para facilitar ese proceso. Lo más importante para evaluar y mejorar el aprendizaje estudiantil. Esto para mí es muy importante. A veces nos preguntan qué avalúo. Pues meter unos datos en OLA, llenar un informe. No, ¿qué es avalúo? Avalúo es algo que hago, algo que voy a hacer, que definiré luego para mejorar el aprendizaje estudiantil. Si estoy mejorando, si estoy tomando acción concreta para mejorar el aprendizaje estudiantil, ya estoy teniendo una semilla de avalúo en mi mente, porque esa semilla, de lo primero que va a florecer de esa plantita, de esa preocupación que tengo porque el estudiante aprenda, es qué aprende, qué ya sabe, qué necesita. Y ese esfuerzo de recoger la necesidad es un esfuerzo de avalúo del aprendizaje estudiantil, de conocer su estadio de desempeño en unos dominios de aprendizaje, en unas metas que tenemos. El ciclo de avalúo, según se concibe en la certificación 21 de la Junta Administrativa, que organiza la División de Investigación Institucional y Avalúo, el uso de avalúo del aprendizaje, el ciclo de avalúo del aprendizaje no tiene principio, no tiene fin, es como el huevo y la gallina, todo el tiempo está ocurriendo. Establecemos los objetivos de aprendizaje. Estoy utilizando el cursor para señalar porque como no coloqué la presentación en Teams per se, porque hay enlaces y quiero entrar a los enlaces más adelante, aunque yo creo, disculpen la digresión, bueno, definiciones. El concepto, esto era lo que quería hacer para marcarles en amarillo. Establecer los objetivos de aprendizaje es el que comúnmente el paso que inicia el ciclo. Luego proveemos oportunidades de aprendizaje, evaluamos el aprendizaje del estudiantil y esos resultados los utilizamos. Y usualmente esos resultados, lo que nos informan esos resultados, propenden a establecer unos objetivos del aprendizaje estudiantil para modificar el curso o el programa, pero también pueden propender a crear acciones transformadoras que no tengan que ver con el currículo o con el curso. Como por ejemplo, búsqueda de fondos externos para pagarles calculadoras a los estudiantes. Eso es una acción transformadora que puede venir del avalúo del aprendizaje estudiantil, un curso de matemática básico, en el que nos percatamos de que el no tener calculadora o no poder comprar la calculadora es un factor que impida en el aprendizaje. Pues utilizamos esos resultados para tomar una acción, una propuesta de fondos externos. Fíjense que no dije petición presupuestaria al recinto, sino fondos externos. Una investigación al respecto.
Y ese tipo de acción transformadora, para este tipo de acción transformadora, sobre todo para la que involucra convencer a otra entidad de que apoye mi gestión como docente, necesitamos datos e información. Y los datos e información nos los provee la investigación institucional. O sea que estoy en mi ejercicio de convencerlos de hacer investigación institucional. La acción transformadora es la clave o es la meta, el ulterior del avalúo del aprendizaje, porque es la que nos permite transformarnos, cambiarnos, evolucionar y responder a las necesidades estudiantiles. La acción transformadora es el uso del resultado, involucra el uso del resultado del avalúo del aprendizaje. Y parte de lo que queremos llevarle al recinto en relación con las acciones transformadoras es cómo apoyarlos desde la DIA para que establezcan acciones transformadoras realistas y acciones transformadoras que propendan a productos medibles, que nos sirvan como evidencia para las acciones transformadoras, pero que también estén sujetas al escrutinio de los estudiantes, que los estudiantes, a quienes vamos ya también pronto a integrar el proceso de evaluación del aprendizaje, puedan decirnos si eso que cambiamos, ese libro que cambié del curso, luego que me di cuenta de que no era el mejor libro porque di una evaluación y en el dominio de pensamiento crítico salieron bajitos y me di cuenta que es que el libro que estaba usando era un libro muy superficial. Pues la acción transformadora es que cambié el libro y actualicé el libro y al próximo semestre le doy un seguimiento a esa acción transformadora y me doy cuenta que sí, pensamiento crítico subió en los resultados. Esa acción queremos que propenda un producto. ¿verdad? En este caso, al producto de que cambié el libro, muy específico, muy medible, y al producto de que lo estoy midiendo, de que se lo puedo mostrar a una acreditadora con que ese cambio que yo hice tuvo un efecto, en este caso, positivo. Pero puede ser que no haya tenido un efecto positivo. Puede ser que cambié el libro y siguen saliendo bajito en pensamiento crítico. Pues, ¿qué tengo que hacer? Investigar. ¿Qué hacemos los académicos? Pues nos preguntamos, pregunta de investigación. No fue la variable del libro, pues tiene que haber otra variable. Así que tenemos que diseñar un instrumento que nos permita especificar esas variables y conocer cuáles son las que nos permiten a nosotros tener una injerencia en la transformación de los estudiantes. Exacto, como dice la doctora Gutiérrez, es muy similar. Es verdad, eso no lo integré en esta presentación, pero tienes toda la razón. Para la futura presentación puedo traer un poco sobre investigación en acción, se asemeja a la investigación en acción. Bueno, la investigación en acción casi siempre involucra métodos mixtos, ahí cualitativo, cuantitativo, pero ciertamente, y en el avalúo del aprendizaje, como vamos a ver, la investigación institucional de avalúo del aprendizaje es un poco más informal, porque buscamos contestar unas preguntas bien prácticas y hacer unos informes con cierta prisa también dentro de nuestra tarea docente, pero ciertamente es como la investigación que tiene semejanza. Por eso estamos tratando de ayudarles en redactar acciones transformadoras que verdaderamente son acciones transformadoras. Les doy un ejemplo, que ahorita, es verdad, hay algo en vivo que está pasando sobre investigación institucional. Acabo de bajar un poco mi pantalla tengo ahí guardado un ejemplo nuevo y fresquecito de una investigación que llevamos en proceso y la experiencia que estamos teniendo. Yo les doy el ejemplo, estoy reunido con este grupo de profesores de un curso en el que estamos interviniendo en la DIA con una investigación institucional y la implantación de un proyecto de tutoría individualizada basada del éxito reportado en una investigación institucional anterior en un proyecto de tutoría individualizada en la Facultad de Comunicación e Información en la que yo estudio. Pues yo estoy reunido con estos profesores y una de las profesoras muy cándidamente, y les cuento esto con toda la madurez que tenemos como académicos,
de aprender del proceso y también, como dice la doctora Gutiérrez, revelando mis estrategias. La profesora me dice, bueno, es que lo que pasa es que hace 10 años con este curso se hizo un proceso de avalúo y eso fue un gran trabajo y se hizo esto y se hizo lo otro y pues eso está maravilloso. Y yo le digo, maravilloso, profesora, qué bien, pues vamos a rescatarlo, vamos a rescatar ese esfuerzo de hace 10 años, mirarlo, reflejarlo, ponerlo en órbita, en contexto de la cohorte actual y derivar algo que atienda a estos estudiantes que no son, ¿verdad? No son los mismos de hace 10 años. ¿Usted coincide, profesora? Sí, sí, coincido, no son los mismos estudiantes. Le digo, vamos a rescatar, pero para mí como investigador y como evaluador del avalúo, es importante saber qué hicieron con esos resultados. Y le pregunto, ¿y qué? Y se hizo, wow, se hizo toda esta medición, se hizo un análisis estadístico y le pregunto, ¿y para qué se usaron esos resultados? ¿Qué se hizo con esos resultados? Y mi pregunta proviene de que el prontuario del curso data de 2005, así que, y no se ha revisado. Así que si hubo un proyecto hace 10 años, yo hago el cálculo, espérate, hace 10 años es 2015, y se hizo todo este proyecto y el prontuario no se ha actualizado. Hay algo que no. Le pregunto, ¿para qué se usaron los resultados? Sí, se hicieron reuniones, se hicieron muchas reuniones. ¿Y cuál fue el producto de las reuniones? Se acabó el tema. Eso lo que les quiero decir es que la acción transformadora es para hacer algo, ¿verdad? Y que muchas veces yo clasifico las reuniones entre reuniones informativas y reuniones de trabajo. Las reuniones informativas pueden tener un efecto e informar y se puede medir ese efecto, cuánto conocen los profesores o el comité de currículo o lo que sea después de esa reunión. Hay maneras de medir la efectividad de una reunión informativa. Pero las reuniones de trabajo son aún más importantes porque siempre, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de evaluador e investigador del aprendizaje, pues tiene que tener un producto. La reunión de trabajo tiene un producto, una tarea, un cambio, una transformación o una regresión, volver a algo que hacíamos antes. Y si eso no está documentado, el trabajo se pierde. Así que la interpelación que yo tuve con esa profesora fue cándida, no fue malintencionada, sino que fue reflexiva, porque me da pena, o sea, porque me solidarizo con que se haga mucho trabajo y se haga, se invierta mucho tiempo y esfuerzo de los profesores para que no se use lo que hicieron. Por ahí fue mi pregunta, no fue como para cuestionar desde el punto de vista crítico, sino para reflexionar y propender a utilizar los resultados. Por lo tanto, una acción transformadora, una verdadera acción transformadora, responde a la pregunta: ¿qué cambios pedagógicos, curriculares o institucionales podemos implantar para mejorar el aprendizaje estudiantil? La acción transformadora del aprendizaje estudiantil produce o provee el contexto, provee las condiciones para que hagamos un cambio. Hay dos maneras de visualizar el avalúo del aprendizaje estudiantil, dos maneras de promoverlo y la investigación en este tema, y dos formas válidas. O sea, podemos hacer avalúo por compliance, por cumplimiento, o podemos hacer avalúo por commitment, por compromiso, siendo conscientes de que si hacemos avalúo del aprendizaje solamente por cumplimiento, vamos a hacer una planificación oportunista. Opportunistic planning, esta es una noción de Volkway también, que no la incluyen en esta lámina, lo verán más adelante. Y si hacemos una planificación con compromiso, pues propendemos al strategic planning, a la planificación estratégica. ¿Cómo deberíamos hacer el avalúo entonces? ¿O hacemos el avalúo para qué? ¿Para cumplimiento o por compromiso? Antes, Teams eliminó la opción de las encuestas, ¿verdad? De las polls.
Estoy revisando. Rita. Bueno, me probé aquí Forms. Sí, puedo hacer una encuesta. Creo que puedo hacer un poll, vamos a ver. No, no me deja hacer. Así que contesten. Hacemos avalúo para cumplir o por compromiso con el aprendizaje de los estudiantes. Doctor, le Sí. pregunta a David Rivera que si puede poner la plantilla anterior. No sé si fue que se le Vamos, quedó. vamos ahí está. Le voy a borrar todo esto. Se quedó aquí. Eh, ya le tomo la captura de imagen, el screenshot. Ya puedo seguir. Entiendo que sí. Muy bien. Adelante. Dice la doctora Gutiérrez, gracias, profesor Rivera. Dice la doctora Gutiérrez, para ambas cosas, exacto, eso es, para las dos. Hacemos avalúo del aprendizaje por compromiso con el aprendizaje del estudiante, así que planificamos estratégicamente para que se cumplan unas metas y para cumplir con las agencias acreditadoras, así que hay una noción oportunista también. Lo que pasa es que tiene, desde mi punto de vista y desde lo que fomentamos en la DIA, tiene que estar nutrida del compromiso para que esto funcione. Porque somos estratégicos cuando tenemos una motivación intrínseca que nace de nuestro espíritu y un deseo de que el estudiante aprenda, vamos a estar más motivados a hacer una planificación estratégica que nos permita segmentar destrezas, que nos permita considerar variables que normalmente no vemos. Así que de alguna manera ese compromiso, ese amor por lo que hacemos como docentes, es necesario para abrirnos los ojos de investigadores y ver esas condiciones, esos factores que no estamos viendo en las dinámicas de aprendizaje. Y como dice la doctora Gutiérrez, es más noble hacerlo por el compromiso de los estudiantes, para prepararlos bien. Yo, desde mi punto de vista muy personal, ya no como docente de investigación, para mí, yo parto de ahí, ¿verdad? De que, como dice la doctora Gutiérrez, de estar, ser consciente, estar seguro de que estoy preparando bien al estudiante. Ese es mi evaluador, el estudiante, realmente, no es la agencia acreditadora. Y esa noción nos permite ser más estratégicos al planificar. Cuando hacemos solamente por cumplimiento, tendemos a dejarlo para última hora. Y los datos pierden confiabilidad. Mi rol dentro de la DIA ahora está muy relacionado también con, con esa tarea, la cotejar cuán confiables son los datos, si han seguido procesos de validación y en el caso de las rúbricas tratar de fomentar la calibración, el compartirlos entre distintos colegas las evaluaciones y llegar a acuerdos sobre definiciones de qué es para mí excelente, qué es para ti bueno, etcétera. Establecer estándares. Así que comenzamos por ahí. Para continuar con el taller, con el webinario, voy a ver si saco ese enlace, si extraigo ese enlace, mejor dicho. Para colocárselo en el chat. Necesitaría que completaran este breve estímulo, porque de lo que ustedes creen ahí es que al final vamos a pensar en posibles oportunidades. Y yo les voy a decir, fíjate, lo que escribiste ahí sirve para esto, lo otro, les voy a hacer algún consejo desde mi humilde perspectiva. De modo que ahora a las 10:47 van a comenzar a completar el estímulo que he compartido en el chat y que está en pantalla. Y a las 10:52, 5 minutos, a las 10:52 continuamos con el taller. Quedan 2 minutos, intenten contestar lo más intuitivamente posible. No es un examen, ni voy a mencionar su nombre, es completamente anónimo. Bueno, ya son las
10:52, así que vamos a vamos a continuar con la presentación. Les cuento que estaba viendo las respuestas y tengo felicidad en mi corazón porque veo que tienen muy claro lo que es una acción transformadora. Crear cursos nuevos, ofrecer las clases todos los semestres en vez de al año. Eso es una acción transformadora, hay un cambio, una transformación. Hacer un taller sobre cómo hacer rúbricas para integrar actividades a las oportunidades educativas. Eso está fabuloso. Es del avalúo, ciertamente, de cómo se hace, de mejorar el proceso de recogido de datos y a la vez mejorar la enseñanza porque integra actividades. Esta me encantó, esta me estoy imaginando el paper, el artículo ya, el abstract, la introducción para presentarlo en un congreso. Creación de un curso de repaso de reválida. Eso es muy medible y muy necesario. Ahí hay muchas investigaciones, ¿verdad? ¿En qué consiste el curso? Hay una parte cualitativa que se puede hacer en términos de la experiencia educativa de los estudiantes, etcétera. Tenemos también fortalecer las oportunidades de aprendizaje de estilo APA en este curso de educación. Eso está genial también. Luego que vemos los resultados, luego que vi los resultados en OLA sobre competencias de información, utilizamos a los tesoros de nuestra universidad, que son los bibliotecarios. Y muchos docentes de enseñanza e investigación no los utilizamos, ¿verdad? Yo siempre digo, los bibliotecarios son un tesoro para enriquecer y para esto mismo, para las acciones transformadoras. Son una fuente de consulta muy valiosa que si no lo integramos a los cursos no lo vamos a aprovechar. Así que he visto muchas aquí cambios y estrategias que implican acciones transformadoras. Cuando vamos a la segunda, esa primera pregunta tiene el objetivo de identificar cuál es la acción, cuál es el objeto de estudio. La segunda pregunta, ¿a qué respondió la acción transformadora propuesta? Está relacionada con el proceso de avalúo, ¿verdad? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el resultado que usé? Obtuve este resultado, lo usé tomando una decisión que es la acción transformadora. Y aquí esa segunda pregunta es que observamos si realmente esa acción transformadora provino de un estudio de avalúo del aprendizaje, si provino de un esfuerzo de los docentes. Veo aquí que ¿a qué respondió la acción transformadora? Preguntas a los estudiantes. Esa es una instancia de avalúo indirecto. El avalúo indirecto es el que ocurre cuando exploramos en la experiencia educativa sin necesariamente evaluar el aprendizaje en términos de desempeño. Así que encuestas, cuestionarios a los estudiantes, preguntas a los estudiantes, grupos focales con estudiantes en los que expresan su nivel de seguridad con una respuesta en un examen, por ejemplo. Esta es una instancia de avalúo indirecto. La seguridad, por cierto, es un factor, la seguridad en la respuesta, que en la literatura actual se ha demostrado que tiene mucha influencia en el éxito estudiantil en ese tipo de medidas, en los exámenes que tienen tiempo. O sea, ¿cuán seguro estoy de la respuesta? Los estudiantes se tardaban en graduarse, eso es un avalúo de programa, ¿verdad? Y está bien, eso es una investigación de perfil, pero no es un avalúo de desempeño. Tuvo un propósito de sistematizar los procesos de avalúo, ese sí es un ejemplo porque es avalúo del avalúo. Atender el bajo porcentaje de resultados en reválida local, ese es el proyecto de integrar un curso de repaso de la reválida. Esa sí es una instancia de avalúo del aprendizaje, no institucional o no relativo a dominios específicos, pero sí hay una medida, por lo menos una medida, que es el porcentaje de resultados de desempeño en la reválida. Revisión curricular institucional no es avalúo del aprendizaje. Eso es parte de lo que queremos hacer, que la acción que propongamos, el cambio curricular, venga también, esté alineado con los resultados del avalúo.
Hay muchas justificaciones para un programa, para la creación de un programa, la moratoria de un programa o la revisión de un programa académico. El avalúo del aprendizaje es uno de ellos muy importante. Cuando se integran cursos, se cambian cursos, tenemos que saber si esos cursos eran efectivos hacia unos estándares de aprendizaje. Y eso se hace con el avalúo, con las rúbricas analíticas. Este sí que es un ejemplo magnífico de uso del avalúo para acción transformadora. Los resultados de horas en el dominio de competencias de información del curso EDFU 3011. Un ejemplo, ¿verdad? De dónde, a qué respondió la acción transformadora. A resultados del avalúo en competencias de información, en un learning outcome que tienen nuestros estudiantes del recinto y que yo quiero que cuando se gradúen las tengan, las demuestren en su vida profesional o lo que hagan después de graduarse. Y estos resultados están atados a la acción que mencioné hace un rato en la pregunta 1, que era la de integrar ese taller de APA. ¿De dónde provino la acción? De darnos cuenta de que era necesario reforzar unos temas antes de hacer avalúo de ciertas competencias. Ahí esa respuesta sí propende al avalúo, hay que ver la especificidad, ¿verdad? El instrumento, etcétera. Atemperar a realidad actual del estudiante. ¿Qué informa esa realidad actual? La informa la investigación del perfil, la informa su desempeño en este curso inicial, la informa el College Board, cuál es la medida, ¿verdad? Esa es la pregunta desde la investigación institucional. Se identificó que el estudiante era visual. ¿Cómo se identificó? ¿Con qué actividad? ¿Con qué medida? ¿Con qué parámetro de comparación con otros tipos de aprendizaje? Si bien no he estado al tanto de las mismas, seguramente a necesidades propias de mi persona como estudiante. Esta es la respuesta de un estudiante graduado, aparentemente, ¿verdad? O subgraduado que esté tomando el taller. Pues esas necesidades pues se midieron de alguna forma. Y por último, la acción transformadora respondió a dificultades en el análisis crítico en economía internacional detectadas en el avalúo estudiantil, incorporando más estudios de caso y metodología activa. Excelente. Eso es un ejemplo de avalúo institucional, avalúo del aprendizaje que provocó un cambio, que es lo que reportaron en la primera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con otro elemento de la investigación institucional en el avalúo del aprendizaje, que es qué efecto tuvo la acción transformadora. En otras palabras, si fue efectiva o no. Desde el punto de vista de investigación académica, pues cuando escuchamos qué efecto tuvo, automáticamente pensamos en una investigación cuantitativa cuasi experimental o experimental. En términos de la investigación institucional, no siempre tiene que estar tan regulado, pero la pregunta clave es que si fue efectiva o no. Tengo que hacer avalúo de la misma acción transformadora. Y vamos a ver qué me dicen ustedes. Ninguna, ¿verdad? No se midió el efecto. Desconozco porque nunca se midió el efecto. Cada docente tuvo conocimiento de cómo se hacía una rúbrica para implantarla en la oportunidad educativa. ¿Cómo lo medí? Los profesores entregaron rúbricas y estaban correctas. Aumento en el porcentaje de pase de la reválida. Muy bien, ahí se midió el efecto de la acción transformadora. Salieron bajitos en la reválida, creé el curso de repaso, aumentaron en la reválida. Ahí están los 3 pasos. Por eso es que puedo ver el paper más concreto, el artículo. Mejorar el desempeño, ¿a qué niveles? ¿Cuál era el benchmark? ¿70%, 80%? Si todos los estudiantes obtenían 90%, 80%, ¿no será momento de subir ese benchmark, de subir esa línea de esa expectativa de pase, ¿verdad? El baseline, la línea de base, benchmark, expectativa de pase en avalúo del aprendizaje? El estudiante retuvo mejor el material enseñado y mejoró los resultados de avalúos posteriores. En la segunda parte es que está la medición. Mejoró los resultados de avalúos posteriores. Si retuvo mejor el material enseñado, habría que buscar cómo lo medí. La acción transformadora mejoró el análisis crítico, aumentando el rendimiento en estudios de caso y la aplicación de conceptos a problemas reales.
la aplicación de conceptos a problemas reales. Esa sí es una medición también, ¿verdad? Yo implanté la acción transformadora y después miré que fue efectiva porque tengo resultados de que aumentó los niveles de desempeño en esas destrezas específicas. Bueno, pues por lo que veo están muy bien en conocimiento de lo que son este pequeño pseudo diagnóstico que he hecho, actitudinal y de su experiencia, me informa que están bastante claros en lo que son las acciones transformadoras. Así que puedo utilizarlos también para argumentar con personas que me dicen, es que ellos no saben lo que es una acción transformadora. Bueno, pues yo tengo por lo menos 11, 12 personas del sistema UPR que saben bastante bien lo que es una acción transformadora. Muy bien, ya sabemos lo que es una acción transformadora, ya sabemos lo que es avalúo del aprendizaje, hemos repasado, ya somos conscientes o hemos refrescado ese conocimiento. Ahora vamos a introducir el concepto de investigación institucional, cómo se concibe en la Universidad de Puerto Rico. Para al final del taller, por medio de ejemplos, a través de ejemplos, demostrarle la relación entre investigación institucional en avalúo del aprendizaje. En el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, la certificación 147-2021-2022 de la Junta de Gobierno, que pronto será enmendada para mejorar las definiciones, incluye o define la investigación institucional como el proceso sistemático de recopilar, analizar e interpretar datos relacionados con el funcionamiento, la efectividad y el rendimiento de una institución de educación superior. Y que son datos, analizar e interpretar, lo repito, ¿verdad? Ese componente es importante. Relacionados con el funcionamiento, la efectividad, si funciona o no, cuán efectivo es, y el rendimiento, la rendición de cuentas de una institución de educación superior. Su objetivo principal es proporcionar información basada de evidencia para apoyar la toma de decisiones estratégicas, la planificación, la mejora continua y el cumplimiento de metas institucionales. De modo que la investigación institucional provee los argumentos para tomar decisiones. Una diferencia o una distinción, más bien, que debemos hacer en relación con los procesos de investigación de la investigación institucional es su relación con la investigación académica. A continuación presentaremos una comparación y contraste entre ambas modalidades de investigación en la educación superior. En la investigación institucional se pueden incluir todos los elementos de una investigación académica, pero no es un requisito. Así que yo puedo hacer una investigación institucional con todo lo que requiere una investigación académica, pero para que tenga la instancia de divulgación institucional o para que me ayude a tomar una decisión, no es un requisito que tenga todos esos elementos. Y con la investigación académica, mirándola ahora, también se podrían contestar preguntas del tipo institucional, pero tampoco es un requisito. Por ejemplo, hay investigaciones del Centro de Investigación de Administración Pública, el CENGAP, que contestan preguntas institucionales, pero son investigaciones académicas porque las respuestas a estas preguntas propenden a un universo mayor que se salen del espectro institucional de la toma de decisiones en la Universidad de Puerto Rico. Así que tienen una misión ulterior de informar la disciplina, de informar la ciencia social o la ciencia natural con la que estén vinculadas o la disciplina en general, las humanidades o lo que sea. En la investigación educativa también tiene esa característica, la investigación que se hace en la Facultad de Educación, por ejemplo, en el Departamento de Estudios Graduados, pues tiene un filo ulterior de investigación académica, de informar la disciplina de la investigación educativa, no necesariamente de una toma de decisiones concretas en el recinto o en el sistema. Volkwine, que es la ficha que les prometí hace un rato, establecen este artículo fundacional
Gaining ground, the role of institutional research in assessing student outcomes, demonstrating institutional effectiveness, establece una distinción entre establece, diríamos, los límites entre la investigación institucional y la investigación académica. La investigación institucional se centra en abordar problemas específicos dentro de una organización o institución particular, mientras que la investigación académica se enfoca en generar datos, nueva información, teorías o modelos cuya aplicación trasciende una institución particular. La investigación institucional busca mejorar procesos, políticas o prácticas para la toma de decisiones e implementación de cambios. Mientras que la investigación académica puede hacer eso, pero en general se propone contribuir al conocimiento general en una disciplina. La investigación institucional, lo estoy colocando en la tercera persona, en el impersonal se desea, la tercera persona neutral, para no ser antropomórfico, pero voy a ser antropomórfico oralmente. La investigación institucional, imaginándonos que es una persona, desea resolver sistemáticamente problemas relevantes para la organización en poblaciones predefinidas usando plataformas institucionales, como nosotros usamos OLAP para hacer investigación institucional. En la investigación académica se siguen rigurosos métodos científicos para la selección de muestras y participantes, recolección de datos y análisis que respondan a un problema o enriquezcan el acervo intelectual de la disciplina. En las ciencias sociales, en la educación, en la comunicación, usualmente responden a un problema. En otras disciplinas, la cuestión es más filosófica, más epistemológica o ontológica, en términos de aumentar el conocimiento o propender a la revisión del conocimiento. En la investigación, y aquí es verdad, es importante también destacar que la muestra casi siempre en la investigación institucional es una muestra por conveniencia, porque en términos del avalúo del aprendizaje, pues si queremos mejorar un curso, pues va a ser las secciones de ese curso. Así que no hay un proceso de muestreo necesariamente, lo puede haber, pero de acuerdo con el problema no es una práctica, es requerido. En la investigación institucional se redactan informes dirigidos a una difusión menos formal y más orientada a contestar preguntas. En la investigación académica se redactan artículos siguiendo manuales, APA, Turabian, MLA, etcétera, que suelen someterse a revisión de pares para publicación amplia. Es una distinción importante de cuando una investigación institucional se convierte en una investigación académica. En la investigación institucional, usualmente, no siempre, ya hablaremos sobre esto, usualmente no se requiere revisión del Institutional Revision Board, el IRB, que en el recinto de Río Piedras, el IRB es el famoso CIPSI, el Comité Institucional para la Protección de Seres Humanos en la Investigación. Pero aunque no siempre se requiere, aunque usemos datos, como yo digo, datos muertos o datos disponibles en la base de datos de la DIA, siempre recomendamos a todo investigador que someta un artículo a nosotros para publicación interna, que completen el CITI Program. Se exige transparencia, por lo que deben explicitarse los nombres de las instituciones e información sobre cursos, programas y otros datos. Esta es una diferencia muy explícita de la investigación institucional y de la investigación académica y de las revistas académicas y los foros de presentación de investigación institucional y de investigación académica. Más adelante les presentaré ejemplos de Middle States y de la AIR, del foro de la AIR, de Association for Institutional Research. Y la noción ética es que debemos ser transparentes, por lo tanto se menciona que este proyecto se hizo en la Universidad de Puerto Rico, en el sector de Río Piedras, de San Juan, Puerto Rico, con estos estudiantes sin dar los nombres, eso hasta ahí, ¿verdad? Por ley FERPA los protegemos.
E incluso podríamos incluso presentar los nombres de los profesores. Usualmente se protegen los nombres de los profesores, pero en la investigación institucional sí hay una noción de hacer explícito cuál es el nombre de la institución, dónde se hizo, cuál fue la decisión, cómo mejoró, etcétera. En la investigación académica, en cambio, en las revistas de investigación educativa, se requiere una rigurosa inspección por parte del IRB, por parte del CIPSI, para proteger a los seres humanos en la investigación, y se promueve que se oculten los nombres de las instituciones y los programas como parte de prácticas éticas de investigación y evaluación educativa. Es interesante porque ambas nociones se fundamentan en la ética. Por un lado, la investigación institucional parte de la premisa de la transparencia y la rendición de cuentas, y por otro lado, la investigación académica relativa a instituciones, a escuelas públicas o privadas o a universidades, parte del punto de vista de la protección de los sujetos, de los seres humanos. Y esta es una diferencia bastante notable entre la acción de la investigación institucional y la investigación académica, aunque en realidad no es una diferencia tanto del proceso, sino del producto, de dónde voy a publicar esta investigación. Esta es la página web de la División de Investigación Institucional y Avalúo, que tiene distintas pestañas en su franja superior, luego de la franja gris-negra. Inicio, investigación institucional, planificación estratégica, avalúo, datos institucionales y sobre la DIA. En este área de investigación institucional están las investigaciones institucionales relativas a perfil institucional, etcétera. Pronto van a encontrar la evaluación de la efectividad del avalúo del aprendizaje que produje y estamos revisando para dar oportunidad a completar unas nociones de esa actividad. Aquí hay datos que se pueden usar sin recurrir al CIPSI, y en esta sección de datos institucionales aparecen también dashboards o datos que se pueden utilizar para investigaciones que siempre que no involucren seres humanos, que se entrevisten o datos nuevos, es decir, que usemos solo estos datos para hacer la investigación y contestar preguntas, no requieren la revisión del CIPSI. De todas maneras, no sé si se estaba viendo la página, porque de repente como que no. Es aquí, se estaba viendo lo que mostré, esto. ¿Se vio? Sí, se estaba viendo, doctor. Gracias. De todas maneras, yo, Héctor Aponte, siempre recomienda enviarle un correo a Miriam, la del CIPSI es Vélez, Miriam Vélez, o enviar un correo al contacto del CIPSI que está aquí, cipsi.dg@upd.com, a hacerle la consulta, o sea, para que validen. Voy a hacer una investigación utilizando los datos de la DIA. Necesito revisión, y probablemente le van a contestar. Si van a usar datos nuevos, van a producir datos nuevos o seres humanos, debe haber un proceso de revisión por parte del comité. Cuando una investigación institucional no requiere ser sometida al IRB, cuando los datos están publicados en la página de la DIA, lo que acabo de explicar, y cuando el informe o diseño de investigación se publica o divulga solamente en plataformas o foros internos, es decir, institucionales. El boletín de la DIA, el Día del Avalúo del Aprendizaje Estudiantil, 2 de abril de 2025, o encuentros o coloquios del avalúo del aprendizaje. En este caso no necesito revisión del IRB o el CIPSI, porque estoy divulgando un proceso regular de avalúo del aprendizaje estudiantil. Ahora, si voy a hacer una investigación y ese proceso es nuevo, es una metodología que no he usado antes y que involucra interpelar a los estudiantes, como dije antes, eso sí que tiene que ir a revisión del CIPSI. Sí tendría que dar revisión cuando se producen datos o información nuevos, no publicados previamente en la plataforma institucional. Por eso,
es que yo siempre recomiendo que el avalúo del aprendizaje estudiantil lo sometan a OLA, porque en la medida que está sometido a OLA ya tiene el sistema de protección de seres humanos integrados de cumplimiento de la FERPA y ley Buckley, así que una vez nosotros los publicamos y los hacemos disponibles al universo, ya son datos que se pueden utilizar y presentar en foros de nosotros sin que tengan que ser sometidos al tip sheet. Esa es la ventaja desde el punto de vista de investigación de usar OLA, de usar el Online Learning Assessment System para llevar a cabo o para reportar los datos de la evaluación. En términos de publicación y divulgación, semejanzas y diferencias, la investigación institucional, pues como ya vimos, la divulgamos principalmente en páginas nuestras, páginas internas, como les mostré, la del recinto de Río Piedras, la DIA. Esta es la página de la DIA, academicos.uprrp.edu, dia.i. Publicamos investigación institucional y avalúo del aprendizaje estudiantil. En el área de avalúo del aprendizaje estudiantil están los datos del subgraduado y el graduado. Actualmente están a 2022. Estamos trabajando en la actualización a 2024, que fue la última entrega del ciclo de avalúo anterior, para que estén disponibles, para que quien quiera ver cómo se han cumplido los dominios a lo largo del tiempo y cómo han, o qué efecto han tenido las acciones transformadoras que están ahí documentadas, lo pueda hacer. De nuevo, que estoy diciendo indirectamente a que cuando sometan a avalúo tienen que integrar las acciones transformadoras y darle ese seguimiento a la acción transformadora. Publicación de investigación institucional, les doy, por ejemplo, el foro en términos de presentación que cuenta con investigación para los, por ejemplo, aquellos docentes que estén en nombramiento probatorio, aconsejo consultar con su mentor o mentora del programa de mentoría si la investigación institucional publicada en estos foros, presentada en estos foros, les cuenta para el renglón de publicación y divulgación o para el renglón de investigación. Porque estos son ciertamente foros validados y foros en los que estos artículos se someten a evaluación de pares. El foro de la AIR tiene una revista académica de la AIR. Y les quiero presentar ejemplos de lo que les decía hace un rato, de cómo la transparencia en la investigación institucional es un elemento importante desde el punto de vista ético. En la investigación institucional hay que explicitar el nombre de la institución. Vamos a ver si se conecta. Lo voy a abrir en Chrome. Es muy interesante que Chrome, que es una compañía distinta de Microsoft, cuando lo abre en Edge no abre, y sin embargo en Chrome sí. ¿Verdad? Este es un artículo, este es el ejemplo del abstract, ¿verdad? Explore the methodology and analytics behind the University of Rochester's data-driven and equitable process for identifying and recruiting promising new faculty members. Aquí observen que se hace explícito el nombre de la universidad porque hay una evaluación, hay una investigación de la efectividad de ese programa de reclutamiento docente. Esa es una característica de la investigación institucional. Este es el abstract para una presentación en ese foro, pero eventualmente puede derivar en una publicación en la revista de la AIR que va a decir el nombre de la institución, porque se trata de investigación institucional. Hay más ejemplos de la Middle State Commission on Higher Education, que también tiene su convención y en la que se presentan investigaciones institucionales que del mismo modo revelan los nombres y los cursos y los programas en los que se ha hecho esa investigación institucional. No voy a ir sobre ello,
para ahorrar un poco de tiempo, pero son similares a lo que acabo de presentar. En conclusión, investigación institucional e investigación académica. Sus enfoques, contextos y objetivos son diferentes. La investigación institucional tiende a ser más aplicada y centrada en problemas específicos dentro de una institución, mientras que la investigación académica pretende nutrir el conocimiento en una disciplina. ¿Puede una investigación institucional derivar en una investigación académica y viceversa? Pues sí, ambas son valiosas y complementarias. Actualmente hay investigaciones en el recinto de Río Piedras. Hace un rato mencioné la del CENGAP, también hay una investigación que conduce el Centro de Investigaciones Educativas y el Centro de Investigaciones Sociales de los colegas Yamil Ortiz, Yanimar Rosa, David Pérez Jiménez, que es sobre necesidades estudiantiles y es una investigación académica que responde o que también podría ser clasificada como una investigación institucional. Ahora, ¿qué va a pasar en la publicación? Si los colegas decidieran publicarla en una publicación académica, en una revista académica de investigación educativa o de investigación social, lo que sea, pues muy probablemente pues, va a publicar como ellos lo han hecho, protegiendo el nombre, etcétera. Si va a publicar en la AIR o en Middle States o presentarse en algún foro institucional, pues le van a requerir en la evaluación del abstract, hay un renglón, yo he evaluado abstracts de esos foros, en el que hay un requisito de la transparencia. Hay que mirar si esta institución es transparente en revelar sus procesos y divulgarlos al público. Ejemplo de una investigación institucional a base del aprendizaje estudiantil. Este es un extracto de la fase piloto del proyecto el programa de acompañamiento académico de la Facultad de Comunicación e Información. En este caso, lo que les voy a presentar es un informe de investigación que presentamos el doctor Jorge Santiago Pintor y yo en el International Conference on the Future of Education en 2020 y que publicó en la revista de ese congreso, de esa federación, el International Institute for the Future of Education. Salté algo. Ajá, está aquí. Que hicimos evaluación, estudiamos el efecto del programa de acompañamiento académico, en ese entonces era la Escuela de Comunicación, en la expectativa de pase de los criterios alineados a los dominios de pensamiento crítico, comunicación efectiva y aprendizaje continuo, que en ese momento aprendizaje continuo era un dominio separado, hoy está integrado dentro del pensamiento crítico. Los evaluamos en 8 ensayos en el curso de teoría de la comunicación, en el que los estudiantes recibieron tutoría individualizada del programa de acompañamiento académico. En este caso, estos son los resultados de la sección 3, que eran los estudiantes de nuevo ingreso. Esta es la medida inicial o el examen diagnóstico. Después de 2 a 4 visitas al programa de acompañamiento académico, pues tenemos que se alcanzaron casi todos los dominios en el mismo ensayo, excepto el de claridad. Así que con ese dominio, casi todos los criterios de evaluación alineados a dominio, excepto el criterio de claridad que está alineado al dominio de comunicación efectiva. De modo que con claridad tomamos una acción transformadora que luego medimos distintas del acompañamiento. Entonces, ¿cómo me aseguro de que estas mediciones se hicieron bien? En otras instancias he presentado estos resultados y profesores me dicen, pero eso es avalúo, ¿cómo yo sé que los profesores hicieron eso bien? ¿Cómo yo puedo confiar en esos datos? Pregunta muy válida, yo también me la hice cuando coordiné el proyecto. Por eso yo me aseguré de que juntos como profesores, juntos y juntas, construimos una rúbrica, llevamos a cabo procesos de validez de las inferencias que se pueden derivar de los resultados de esa rúbrica
y confiabilidad en 3 semestres, probando la rúbrica. Por otro lado, esa rúbrica la calibramos. Nos reunimos los profesores para evaluar los distintos criterios con ensayos que creíamos o que pensábamos, un ensayo que iba a estar en el espectro de bueno, ensayos en el espectro medio, en desarrollo, ensayos en el espectro de bueno, excelente, en el espectro de en desarrollo y en el espectro de en inicio. Cada profesor hace su evaluación independientemente y luego salen del closet, perdonen la expresión coloquial, o comparten cuál fue la evaluación que le dieron y con mucha humildad y transparencia como docentes y colegas, nos damos cuenta que unos somos más lenientes y otros somos más estrictos. Así que el árbitro tiene la tarea de ayudar a esa comunidad a llegar a acuerdos sobre cómo va a corregir y cómo va a aplicar el criterio. A acuerdos y a definiciones. Cuando la rúbrica contiene elementos adjetivales, como ese, excelente o muchas veces, pocas veces, eso nos ayuda a en muchas veces y pocas veces cuantificarlo. Por ejemplo, de 7 a 8 veces, de 9 a 10 veces. Si dice, hace un análisis cabal o analiza cabalmente, aplica cabalmente la teoría de la ecología mediática. Pues, ¿qué es cabalmente? Pues nos sentamos a definirlo. Para mí cabalmente esto y esto. Para ti es esto. ¿Qué acuerdo vamos a llegar? ¿A qué acuerdo vamos a llegar? Este proceso de calibración es fundamental para asegurar que estos datos respondan a la realidad de aprendizaje de los estudiantes, porque de alguna manera intentamos uniformar cómo nosotros como profesores evaluamos. Y también es un proceso muy enriquecedor porque aprendemos de los colegas. En mi caso, yo aprendí a ser más estricto en unos criterios, a ser un poco más comprensivo en otros, porque hay criterios, por ejemplo, que una persona como yo, que en ese momento estaba acostumbrado a ofrecer los cursos más avanzados, hay un criterio de la rúbrica muy parecido a los criterios de esos cursos más avanzados. Así que cuando evaluaba a estos pobres prepas, perdonen la expresión coloquial, cuando evaluaba a los estudiantes de nuevo ingreso, pues los evaluaba con esa mirada que tenía de lo que significaba para mí excelente en tercer y cuarto año. Así que en el proceso de calibración, la colega que daba los cursos siempre de primer año me decía, pero Héctor, relájate porque recuerda que estás en primer año. Así que en esa rúbrica, ese excelente, ese cabalmente, vamos a definirlo en relación con lo que para nosotros es lo que queremos que sea cabalmente en primer año. Y así calibramos y nos aseguramos de que todos estamos evaluando de la misma manera para que la investigación de avalúo del aprendizaje, y a fin de cuentas el avalúo del aprendizaje, tenga sea válido, ¿verdad? No quiero usar la palabra confiabilidad porque confiabilidad es un proceso más estadístico de repetición, pero sean confiables, ¿verdad? En el uso coloquial de la palabra confiable. Que yo pueda asegurarme de que el proceso ocurrió de manera adecuada. Aquí tenemos los estudiantes de nuevo ingreso en la postprueba, cuando se alcanzaron todos los criterios, la expectativa de pase, y nos dimos cuenta de que en la reflexión 2, el ensayo que escribían a mitad del semestre, nos dimos cuenta de unas diferencias, y disculpen, voy a volver a presentar la pantalla, entre el comportamiento de los estudiantes de segundo y tercer año con los estudiantes de nuevo ingreso. Así que aislamos esa variable, integramos esa variable de segundo, tercer año versus nuevo ingreso y nos percatamos que nuevo ingreso tuvo una mejoría mucho más uniforme, mucho más constante, uniforme que los estudiantes de segundo y tercer año. Y eso nos propendió a que la estudiante de maestría, que era PA, le donamos, porque nosotros no teníamos tiempo, le donamos el tema de investigación, un tema de investigación que ella utilizó en su disertación doctoral en otra institución, no en Estados Unidos.
sobre la etapa crítica, la importancia de la etapa crítica, ¿verdad? El nuevo ingreso a la universidad pedagógicamente significa o implica una etapa crítica en la maduración de los conocimientos de estos estudiantes y cómo la etapa crítica se puede aprovechar para mejorar el aprendizaje, para contribuir al aprendizaje versus segundo y tercer año que ya tienen unos esquemas mentales bastante rígidos de unas prácticas que obtuvieron y ya se les hace difícil abandonar o unas experiencias positivas o negativas que tuvieron con X de profesor o cursos que les crean una visión o unos prejuicios sobre el aprendizaje. Los de nuevo ingreso están más abiertos, es más, como se llama en inglés, un clean slate. Que fíjense cómo el avalúo del aprendizaje derivó en esta investigación institucional, pero también produjo el tema para esta estudiante en su tesis doctoral que está trabajando actualmente en ello en la Universidad de Chicago en Illinois. Entonces, esto es muy importante considerarlo porque es válido cuestionarse si se hizo bien. Así que hay que asegurarnos de llevar un proceso en el que la DIA los va a apoyar a ustedes si quieren hacer investigación institucional en avalúo del aprendizaje y publicarlo. Un ejemplo de investigación académica que integra el avalúo del aprendizaje estudiantil en una de sus variables es la investigación de PLARES, ¿no? El perfil, logro, adaptación y retención del estudiante no tradicional. El recinto de Río Piedras fue el único que hizo una investigación institucional que ahora ha tenido sabor, ha adquirido sabor académico, o sea, ha evolucionado. El único de las 11 recintos que hizo una investigación sobre qué está pasando con esos estudiantes que admitimos bajo la certificación 33 en esa época, año 2020-2021, que integra la categoría de no tradicional, de estudiante no tradicional. ¿Cuáles son esos resultados? Pues miren, no se lo puedo decir, los pueden conseguir en la página de la DIA bajo la sección de investigación institucional. Van a encontrar nuevos informes sobre investigaciones recientes, enero 2025, investigaciones recientes, mírenla aquí está el informe de PLARES. Y no les voy a decir lo que hay, ustedes lo van a buscar y van a encontrar cómo se han comportado esos estudiantes, por lo menos la muestra que obtuvimos, que fue bastante, fue casi todos los estudiantes que admitimos por la administración no tradicional, cómo se han comportado académicamente, qué retos han tenido, cuál ha sido su experiencia con los servicios en el recinto de Río Piedras y si han tenido éxito. El contestar esa pregunta es que, claro está, tenemos que mencionar el avalúo del aprendizaje estudiantil. Así que las colegas me pidieron ayuda y yo voy a estar trabajando con ellas, analizando y comparando las notas, las calificaciones de estos estudiantes. Estos son los 16 estudiantes de esa muestra no tradicional. En la barra azul está la puntuación promedio de los dominios, es decir, de los 8 dominios Learning Outcomes institucionales versus el promedio académico, las notas. Y fíjense que este estudiante, por ejemplo, en promedio de dominio sacó 6.8 y ese estudiante tuvo 3.64 de promedio académico, fue exitoso, tuvo A. Pero el estudiante, bueno, en este caso, en el estudiante 5, nos encontramos que tuvo un promedio académico de 3 puntos y el avalúo del aprendizaje es 0. Y no es 0 porque no se le hizo, es porque los profesores le colocaban 0 en la rúbrica. Así que automáticamente mi mente de auditor va a pensar qué está pasando con el avalúo en esas clases. Por eso ahora vamos a ir visitando las facultades y vamos a comenzar, en este caso son cursos de la Facultad de Estudios Generales, para auscultar qué necesitan en el mejoramiento de esa medición. ¿Cómo está ocurriendo la medición del aprendizaje desde el punto de vista del avalúo? ¿Cómo el profesor está rindiendo realmente ese informe? El caso 6 es muy interesante porque este estudiante obtuvo 1.5 de promedio académico, pero en las mismas clases donde obtuvo estas Fs, obtuvo un 5.86
que esa puntuación está en el nivel de bueno en los dominios de avalúo del aprendizaje. Entonces, este resultado genera muchas preguntas que hay que investigar. ¿Qué ocurrió? ¿Será que el avalúo del aprendizaje está libre de otras variables indirectas, como asistir a la clase y que reciba nota por eso, participar en la clase y que reciba nota por eso, estar nervioso en el examen, que por eso es que le baja el promedio? ¿Será por eso? ¿O será la forma en que se está haciendo el avalúo versus la forma en que se está haciendo la evaluación? Todas esas preguntas son preguntas de investigación institucional en avalúo del aprendizaje. Y que en este caso me va a tocar a mí explorar con las compañeras para informarles cómo entender el componente de avalúo del aprendizaje en el contexto de la investigación sobre estos estudiantes no tradicionales. Y mis queridas y queridos colegas, la importancia de hacer adecuadamente el avalúo del aprendizaje, ¿verdad? Porque nos va a informar sobre estas poblaciones, en este caso vulnerables, ¿verdad? Que necesitan nuestra ayuda como institución, ya sea académica en los cursos o en los servicios de apoyo estudiantil, para tener éxito en la universidad. Doctor, ¿Cómo se vinculan? Sí, que no veo el discúlpeme, chat. Sí, hay una petición de Marisol Gutiérrez que dice que si puede repetir cómo llegó al estudio Plaresno. claro que sí. Plaresno fue una iniciativa de la DIA, una iniciativa de esta oficina, a partir de la doctora Isabel Montañez y la doctora Sara Rosario, que en ese momento era estudiante de PA. Esa iniciativa luego resulta que la Junta de Gobierno solicitó formalmente investigación al respecto y ya nosotros la habíamos iniciado y pudimos informar con la fase piloto cómo la Junta de Gobierno, que es lo que se les recomienda solicitar y guiar a los demás recintos para investigar a esta población. Hay más preguntas. Sí, hay una mano levantada de Zaida Sánchez. Le vamos a habilitar el micrófono para que pueda Adelante. hacerla. Sí, adelante, Zaida. Gusto saludarte. Ya tiene el micrófono habilitado, puede utilizarlo. Zaida, ya tiene el micrófono habilitado, puede abrirlo para hacer la pregunta. Vamos a continuar y más adelante atendemos a Zaida. Bueno, ¿cómo se vinculan las acciones transformadoras y la investigación institucional en avalúo del aprendizaje estudiantil? De manera indirecta, y esa es una estrategia, hablando, ¿verdad? Como lo que decía Marisol, la doctora Marisol Gutiérrez hace un rato, una estrategia que yo uso también, si no me da tiempo de cubrir todo el taller, al principio les adelanté para cumplir parte del objetivo. Cuando discutí la preprueba no, el estímulo, estas 3 preguntas: menciona una acción transformadora resultante del análisis de datos, a qué responde la acción transformadora y qué efecto tuvo la acción transformadora, son las 3 preguntas que propenden a la investigación gracias a las acciones transformadoras o que provienen de las acciones transformadoras. Las acciones transformadoras involucran un cambio, así que ese cambio tiene que estar informado, tiene que estar fundamentado, sustentado en unos datos. Al principio, cuando discutí sus respuestas, intenté dar ejemplos sobre cómo esa segunda pregunta, la pregunta que dice de dónde salió, a qué respondió la acción transformadora, tenía el objetivo o el currículo oculto de que ustedes pudieran vincular de que la acción transformadora provenga del avalúo del aprendizaje, de cuál es el desempeño de los estudiantes en unos dominios. Porque ese avalúo del aprendizaje es el que va a informar los cambios en el currículo o los cambios que tienen que ver con el aprendizaje. Hay otras variables que también lo pueden hacer, como bien mencioné, pero es la de desempeño la que tiene un rol fundamental en la investigación institucional en avalúo del aprendizaje. Lo que estoy diciendo de manera práctica o pragmática es que si escriben un abstract de una investigación de avalúo del aprendizaje, la tendencia en las publicaciones y presentaciones y foros que aceptan este tipo de investigación para presentar es que si se discute una acción transformadora que tenga que ver con cursos o con el aprendizaje, tiene que haber un vínculo con avalúo del aprendizaje.
La acción transformadora no puede venir de una observación en general o de, por ejemplo, como decía cuando vi en esas respuestas de la segunda pregunta, que algunas decían, vamos a ver un ejemplo, a darnos cuenta de que es necesario reforzar unos temas. Pues el darnos cuenta, van a pedir cuál fue la medición de ese darnos cuenta. Atemperar a la realidad actual del estudiante, pues si fue un cambio en un curso, van a preguntar a qué realidad, a realidad en lógico matemático, en pensamiento crítico, en competencias de información, y eso hay que medirlo. Se identificó que el estudiante era visual. Ok, hiciste la acción transformadora porque identificaste que era visual. ¿Cómo mediste que era visual? ¿Qué medida de aprendizaje utilizaste para comparar lo visual con lo no visual? Así que la acción transformadora proviene de un proceso de avalúo del aprendizaje, es decir, en términos prácticos, la práctica es una rúbrica analítica calibrada, validada, que produjo unos datos confiables. Las acciones transformadoras surgen de una necesidad. Volviendo al concepto de commitment, de compromiso, hay una necesidad. Algo tengo que atender, algún problema, alguna expectativa de pase que no se cumplió, tuve resultados inesperados para algún dominio, entre otras posibilidades. Surgen preguntas, como investigadores queremos contestar esas preguntas y necesitamos corroborar la efectividad de las acciones transformadoras al implantarlas. Corroborar y efectividad no es otra cosa que preguntarse cuál es el efecto de esa acción transformadora. Si tuvo un efecto deseable o si no tuvo ese efecto deseable en relación con las metas que tengamos. Así que hay que tener una línea de base y una meta. El monitoreo constante permite el mejoramiento continuo y la renovación curricular en cursos y en secuencias. Bueno, sobre este caso, el anterior, un ejemplo es el programa de acompañamiento académico de la Facultad de Comunicación e Información. Había una necesidad, obtuvimos resultados que no esperábamos, ya el curso se había adaptado demasiado, ya no podíamos involucrarnos más con cambiar el curso, así que integramos una experiencia extracurricular que es la tutoría individualizada. Eso lo estamos haciendo ahora desde la DIA con el curso MECU 3031 en métodos cuantitativos para administración de empresas por mandato de la Junta de Gobierno, la certificación 134, 2023-2024, que tengo la palabra propende pegada hoy, que normativa o prescribe el acompañamiento como mejor práctica para mejorar las expectativas de pase en cursos en los que hay mayor fracaso. En el caso de MECU 3031 es el curso que más repiten y que más de baja se dan los estudiantes en todo el sistema universitario. Así que esta mañana estaba precisamente presentando sobre este proyecto y esta es una acción transformadora. Estamos trabajando en una acción transformadora de integrar el acompañamiento, la tutoría individualizada en este curso. Y como pueden ver, es mucho trabajo, pero es trabajo muy divertido y con mucho compromiso porque queremos que los estudiantes mejoren y sean exitosos. Por lo tanto, vamos a medir el desempeño en criterios alineados al dominio de razonamiento lógico-matemático, que es el que le compete el curso, pero también vamos a medir a valor indirecto, vamos a medir si estos estudiantes están asistiendo a la clase, porque el estudiante tiene una responsabilidad igual que el profesor en el proceso de aprendizaje. Así que si asiste a la clase, si asiste a las tutorías y vamos a estudiar el efecto que tienen los tutores individualizados en motivar intrínsecamente a los estudiantes para que asistan más a la clase y para que utilicen los recursos de aprendizaje disponibles en Moodle y en las bibliotecas. Otra vez, para mí, yo siempre digo, yo creo que por eso fue que la doctora Marisol le puso un corazoncito, que las bibliotecas son un tesoro, ¿verdad? Y los bibliotecarios, y pocas veces los consideramos como una acción transformadora, integrar
la biblioteca en el proceso de aprendizaje. Un ejemplo también de renovación en términos de cursos es el ejemplo de COPU 4137 en la Facultad de Comunicación e Información, el avalúo del aprendizaje, la investigación en avalúo del aprendizaje, permite el mejoramiento continuo y la renovación curricular en cursos y en secuencias. En este caso, ese curso, al crear una rúbrica analítica, los profesores en reunión me decían, los estudiantes no saben escribir. Wow, saber escribir es algo muy amplio. Vamos a dividirlo en 7 elementos. Y encontramos que de esos 7 elementos, pues los estudiantes estaban muy bien en 3. Por lo tanto, el cambio del curso es dedicar menos tiempo a esos elementos, a esos que están alineados a criterios de comunicación efectiva, y más tiempo a los otros 4. Así que permite el diseño curricular en la medida en que obtenemos datos de desempeño. Además, propende a identificar factores externos a los cursos, como la asesoría académica y otros servicios estudiantiles. Ese fue el caso de la Escuela Graduada en Consejería en Rehabilitación, CORE, que tuvo una muy buena, una muy productiva, efectiva acción transformadora. Este es el detalle del ejemplo de acompañamiento académico, que voy a obviarlo por razones de tiempo. Esta es la primera vez que yo doy este taller, así que ustedes son mis conejillos de indias en términos de medir el tiempo, porque a veces uno lo practica y mide el tiempo específico, pero a la hora de la verdad pues toma más tiempo o menos tiempo, y ustedes me están ayudando en mi proceso de mejora continua de autoavalúo. De todas maneras, yo tengo estrategias para que se cubra todo el material si no da tiempo, así que ya les presenté. Estas primeras laminillas tienen el ejemplo mencionado que discutí oralmente, y después está el detalle. No va a dar tiempo para el detalle, pero lo van a tener cuando el CEA, el Centro para la Excelencia Académica, el CEA, cumpliendo el principio de ilustración de la comunicación efectiva, les comparta la presentación. Van a poder ver el detalle. Este es el detalle del curso de COPU 4137. En el caso de CORE, que era el que estaba mencionando, la Escuela Graduada en Consejería en Rehabilitación, a partir del avalúo del aprendizaje estudiantil, ellos identificaron una acción transformadora de asesoría académica. Ellos pudieron identificar factores externos a los cursos, como la asesoría académica y servicios estudiantiles, que incidían en el logro de ciertos dominios específicos. Si mal no recuerdo, pensamiento crítico era uno de ellos. Por lo tanto, ellos crearon una guía para el éxito estudiantil. Esto es una acción transformadora. Esto es lo que les decía hace poco, un producto concreto que el estudiante puede usar, el estudiante puede utilizar y comprobar si le funciona o no, y mejorar su experiencia educativa, por un lado. Ahí está el compromiso con el estudiante, commitment. Y por otro lado, es un producto concreto que le puedo mostrar como evidencia a la agencia acreditadora. Ahí está el componente de compliance o cumplimiento. ¿Por qué investigar en avalúo del aprendizaje? El avalúo del aprendizaje es aprendizaje en sí, desarrollo estudiantil y docente. No saben cuánto yo he aprendido de mis colegas gracias a que nos hemos sentado juntos y juntas a calibrar una rúbrica. Cuánto los estudiantes agradecen que tengamos medidas previas y finales para saber cuánto progresaron más allá de A, B, C, D, F. Yo siempre les decía en el curso de redacción que sacar 52 F es un gran logro, porque tuviste más de la mitad de las cosas bien. Más del 50% está bien, 52 de 100. Lo que sucede es que la interpretación que ponemos sobre esa F pues tiene una carga, claro, académica y social, pero hay algo positivo. Y el avalúo permite disasociarnos de esos prejuicios y esos rasgos psicológicos que se activan, esas reacciones a lo que son el ABC y la D y la F, ¿verdad? Que querer sacar A, querer sacar B. Mirar el avalúo del aprendizaje es una manera alternativa para que el estudiante, que como les dije, queremos integrarlos más al avalúo, puedan ver cuánto progresaron. Contra de 20% subía a un 60%, me quedé en la D, pero
en términos del dominio de comunicación efectiva, ese lo subí por completo. Tengo que mejorar en el de pensamiento crítico y por eso fue que saqué de quizás. Pero en comunicación efectiva, mira cuánto he progresado, por darles un ejemplo global. La toma de decisiones basada de evidencia, esto es importantísimo. Informarlas, y este es cada vez más importante en el contexto de la mirada que hace a la universidad, lo voy a decir abiertamente, la Junta de Control Fiscal, la Junta de Gobierno. Adaptación a transformaciones por factores internos y externos. Si no hacemos avalúo, no vamos a saber cuáles son esos factores. La socialización del conocimiento institucional. Hago avalúo del aprendizaje en una investigación, la puedo divulgar institucionalmente, compartir con mis colegas. Miren ese ejemplo. Lo que hicimos en comunicación para el dominio de comunicación efectiva, ahora le está sirviendo al dominio de razonamiento lógico-matemático en la Facultad de Administración de Empresas. Y uno diría, wow, de comunicación efectiva a razonamiento lógico-matemático, y se sorprenderán de las semejanzas en las carencias de los estudiantes en términos de destrezas mecánicas, de manejo de conceptos que hay entre la redacción y la matemática. Muy interesante, pero tampoco puedo hablar de ello porque no paro de hablar y no puedo hacer otra digresión porque tenemos 4 minutos. Debemos investigar en avalúo del aprendizaje también para cumplir con el perfil del egresado. Tenemos una base normativa. Evaluar la efectividad académica, cuán bien planificamos, cuán bien mentoreamos a los profesores probatorios para que sean efectivos en el aprendizaje de sus estudiantes. Y claro está, para la transparencia y rendición de cuentas sobre nuestra responsabilidad en el aprendizaje de los estudiantes. El ejemplo de puente ya se los mostré, lo estamos llevando a cabo este servidor, la doctora Montañez, el doctor Oscar Castrillón y otros profesores de administración de empresas. Un ejemplo de investigación académica que se va a realizar desde la DIA es este: The Construction of Rubrics to Assess Institutional Learning Outcomes in Specific Academic Tasks, Strengths and Areas of Opportunity, que está llevando a cabo este servidor y otros autores que no me han confirmado todo, así que no les escribí sus nombres, pero quiero que colaboren conmigo. De modo que ustedes tienen la oportunidad con la DIA de unirse a cualquiera de estas dos actividades. Yo les voy a dar estas dos propuestas. Otras oportunidades con las DIA. Yo les voy a dar ahora el correo electrónico en los 3 minutos que me quedan. Apoyo que ofrecemos en la DIA. Identificamos temas, problemas y les ayudamos a identificar preguntas de investigación. Asesoramos en construcción de instrumentos. Este viernes tenemos el taller con la doctora Sara Rosario, construcción de cuestionarios. Segregamos datos reportados en OLAS para que puedan contestar preguntas específicas. Por ejemplo, quiero comparar de mi curso de química general, quiero comparar el desempeño de los estudiantes que son de química versus los que son de biología, física, etcétera, los que son de servicio. Nos pueden pedir a nosotros que segreguemos esos resultados en horas, pero tienen que darnos una muestra significativa, ¿verdad? Si son 25 secciones, pues por lo menos 2/3 partes. Producción de tablas y gráficas, asesoramiento en diseño y ejecución de la investigación institucional, colaboración en investigaciones académicas, acompañamiento en el proceso y revisión de informes. Yo les puedo ayudar a revisar informes de investigación institucional a base de la experiencia que hemos tenido con los foros de publicación de investigación institucional. Bueno, hemos finalizado el taller. A 1 minuto, en este minuto podemos establecer que hemos discutido ejemplos de investigación realizadas con el apoyo de la DIA a base de datos reportados en OLA. Hemos explicado el rol de las acciones transformadoras como variables de investigación. Creo que puede mejorar mi explicación ya. La segunda o tercera vez que de este taller va a estar mejorcito. Así que lo pueden volver a tomar y me dicen cómo mejoré. Me comprometo a ello. Expusimos oportunidades de investigación institucional por parte de los programas académicos a base de los informes sometidos en OLA. Les di el ejemplo de acompañamiento en la Facultad de Comunicación e Información y en la Facultad de Administración de Empresas. Y distinguimos la investigación institucional de la investigación académica para que puedan proseguir al resto de talleres del ciclo de investigación institucional. Contéstenme rápido. ¿Se atendieron los objetivos del taller o no se atendieron?
Necesito ver como 3 dedos más. 1, 2, 3, 4, 5, de los 11 que contestaron. Ok, veo corazón, qué bueno. Así que podemos establecer que en efecto atendimos los objetivos del taller. Muchas gracias a todos. Ya las preguntas y comentarios no va a dar tiempo, pero hicieron algunas y comentamos bastante durante la presentación. Esta es mi dirección de correo institucional importante. Si quieres realizar una investigación en avalúo del aprendizaje en el recinto de Río Piedras, debe contactar a la DIA, pero puede contactarme a mí primero para ir aconsejándole cómo abordar el tema, para enmarcarlo en el aval institucional, que le permita luego someterlo a foros de divulgación. Muchas gracias a todos y todas por esta experiencia nueva. Espero mejorar para la próxima.